Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a leer otra vez desde el verso 10, que fue el pasaje que quedamos en el domingo pasado, y vamos a considerar el tema de hoy. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el final del pasaje nos muestra que esa venida del Señor va a ser algo terrible, ¿no? Dice que habrá un gran estruendo y que las cosas, los elementos, la creación que nosotros conocemos será deshecha, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, después de Pedro mostrarnos la necedad de los falsos profetas y cómo ellos negaban y se burlaban de la venida del Señor, ahora Pedro nos va a hablar las implicaciones prácticas que eso debería tener en nosotros como creyentes. Una cosa son los que niegan la doctrina del advenimiento del Señor. Una cosa son los que se burlan de ella, como Pedro lo viene diciendo, una gran necedad y un síntoma de apostasía. Pero ahora, ¿qué efecto debería tener eso en la vida de nosotros como creyentes? ¿Qué efecto debería tener esto en la vida de aquellos que conocemos y amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y eso es a lo que nos quiere llevar Pedro desde el verso 11. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, la venida de Cristo es un evento indiscutible e inevitable, pero eso debe tener en nosotros un efecto, especialmente en nuestra manera de vivir. La vez pasada hablábamos y decíamos que el conocimiento de la verdad tiene un efecto sobre nosotros, como el desconocimiento. ¿Se acuerda la parábola de los dos siervos? Por un lado, el siervo que esperaba a su señor, él fue muy diligente en su servicio a Dios. Por otro lado, el que pensaba que su señor se demoraba, él se dedicó a andar en truhanerías, a andar en carnalidades, ¿cierto? Entonces, el conocimiento de la verdad debe tener un efecto en nuestra vida cristiana, ¿sí? Si somos coherentes. Generalmente, como decíamos, la falta de conocimiento o la falta de tener eso como algo precioso en nuestro corazón genera indiferencia. Pero también al que lo ama, al que lo desea, eso genera un compromiso, ¿sí? Nosotros nos conducimos según lo que creemos, lo que amamos, lo que pensamos. Entonces, si esta verdad es importante para nosotros, va a tener efectos prácticos en nuestra vida. William Barclay, él decía acertadamente hablando de estas verdades: cuando la verdad de la venida del Señor no está situada en un lugar importante del corazón del hombre, la vida no se dirige hacia ningún lugar y no queda nada más que vagar en este mundo. Muchos son los vagabundos que van transitando con este mundo sin propósito, sin razón, esclavos de la deriva, los pecados, las vanidades, los placeres y sus propios deseos. Entonces Barclay decía que el tener la doctrina de la venida del Señor en nuestro corazón iba a hacer que nuestro corazón tuviera una brújula correcta para andar. ¿Cómo nos lo va a decir Pedro? Aquellos que no tienen esa brújula y que su vida no tiene un sentido, sino que se dedican a los placeres y amar las cosas temporales, ellos cantan el lamentable cántico que dice Pablo en Corintios: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero dice Pedro: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, el conocer esta verdad debe afectar ¿qué? Nuestra manera de
vivir, llevándola a una manera que santa y piadosa. Ahora, este reto que hace Pedro a sus oyentes, esta exhortación, es una consonancia a todo lo que Pedro viene diciendo aún en su primera epístola. Si usted quiere, puede ir conmigo allá a primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, donde Pedro habla de otros aspectos de la vida cristiana, pero también lo relaciona con la conducta, con el vivir. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, Pedro está hablándonos que debemos tener un entendimiento ceñido, debemos ser sobrios y debemos esperar una gracia completa que se nos dará cuando Jesucristo se manifieste. Y eso debe tener un resultado en los hijos. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, como ahora somos hijos de Dios, conocemos la verdad y tenemos una esperanza, ya no debemos conformar nuestra vida a los deseos que teníamos antes cuando estábamos en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otra vez vuelve a ¿qué? La manera de vivir. O sea, si usted entiende que usted tiene una esperanza y usted está ciñendo sus lomos y se está preparando conforme a esa esperanza, el efecto de esa esperanza es que usted no va a vivir como antes en sus deseos engañosos, porque usted estaba en ignorancia. Y Pedro nos dice ahí en el capítulo 4 de la misma epístola. Bueno, terminemos de leer ese pasaje que es interesante. El 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usted encuentra otra vez la misma palabra, manera de vivir. Rescatados de la vieja, vana manera de vivir que llevábamos como en ignorancia. Ahora mire lo que dice primera de Pedro 4, verso 1. Pedro está resaltando ese aspecto de la manera de vivir. Si tenemos tal esperanza, si hemos sido rescatados, ahora debemos vivir de cierta manera. Dice en el verso 2: para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro resalta ese asunto de vivir, andar, nuestras vidas, el tiempo que nos queda. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, basta ya el tiempo que perdimos, basta la vida vana que tuvimos cuando estábamos en ignorancia. Y ahora el verso 4 dice Pedro: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, por otro lado, Pedro hace la comparación de que como el creyente ya no vive de la misma manera que el impío, no está corriendo la misma carrera que el impío, el creyente sufre oposición. Porque la manera de vivir del creyente para el mundo es locura y va en contra de la corriente. John Stott usa mucho en su comentario del Sermón del Monte que la enseñanza de Jesús es contracorriente o contra la cultura. ¿Sí? Nosotros vivimos una vida que tiene unos ejes principales. Por un lado fuimos rescatados y por el otro lado tenemos una gran esperanza. Entonces, como vamos en pos de esa gran esperanza, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la gente del mundo se escandaliza porque ellos están viviendo otra carrera o corriendo su vida de otra manera.
Ahora, en el lenguaje de nuestros días de las finanzas, algunos expertos en economía han usado un lenguaje muy interesante para hablar del tipo de vida que llevan las personas hoy en día. Y yo pienso que eso nos va a ilustrar un poco lo que Pedro nos quería decir en este pasaje. Ellos hablan de la carrera de los ratones. Más exactamente el lenguaje que ellos usan es la carrera de las ratas. Y ellos dicen así, yo voy a leer un texto que es un poco largo, pero para que usted entienda el lenguaje que ellos usan y a qué se están refiriendo. Que de alguna manera es uno, no el único, pero de alguna manera es uno de los aspectos de lo que Pedro está diciendo, que ellos corren desenfrenadamente. Más siempre nosotros nos imaginamos que el mundo va en pos de los vicios, en pos de los placeres, y también, pero hay aspectos del mundo que a veces son muy sutiles, que si nosotros no nos damos cuenta, vamos a ser enredados y vamos a terminar corriendo la carrera de los ratones. Alguien decía, uno de estos hombres hablando de esto decía, hablando imaginariamente para explicar qué era la carrera de los ratones. La figura es como cuando usted mete un hámster, ¿sí?, en la jaula, y usted le pone la rueda y le pone delante algo y él comienza a correr, queriendo alcanzar algo. Eso es lo que ellos llaman la carrera de los ratones. Entonces dice este hombre así: en algún lugar del planeta de cuyo nombre no quiero acordarme, había un niño lo más de educadito y buena persona. Este chico joven fue creciendo mientras sus padres le decían constantemente que él debía ser un buen estudiante, alguien obediente, lo cual, claro, él hizo juiciosamente. Luego se graduó del colegio con las mejores calificaciones y entró a la universidad. Después de años de dedicación y estudio, se graduó con honores en medicina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Empezó también a trabajar y a ganar su propio dinero y a gastarlo en un buen estilo de vida, el que debía tener a alguien de su edad y nivel. Luego conoció a una hermosa mujer, se enamoraron y se casaron. Pidieron entonces un crédito al banco para hacer una gran fiesta como ella desde niña había querido, y otro más para comprar un gran apartamento. Los dos eran grandes médicos y una vez pagaron la boda, pidieron un nuevo crédito para hacer una especialización juntos. Y así poco a poco fueron ingresando en la carrera de las ratas. Cuando se graduaron, este par de tortolitos empezaron a aumentar sus turnos para poder pagar el crédito. Y fue justo en ese mismo momento que ella quedó embarazada. Y claro, el nacimiento del bebé. Supongamos que éramos gemelos. Los gastos aumentaron y le tocó duplicar sus turnos y ya casi ni se veían. Además pidieron un nuevo crédito para comprar un carro y moverse más cómodamente con el bebé. Pasado unos meses ella volvió a trabajar y los dos aumentaron sus horas de trabajo para pagar los préstamos, la niñera y desahogarse un poco. Empezaron a pagar sus gastos diarios con tarjetas de crédito. Luego tuvieron ya otro bebé y como faltaba la niña también la encargaron. Y ya el apartamento se quedó pequeño para los cuatro, así que pidieron un nuevo crédito para comprar una casa más grande y un carro más grande. Todo iba en aumento. Entonces ella volvió a trabajar lo más rápido que pudo para ayudar a su marido en los gastos de los dos, para pagar la hipoteca, los créditos, la niñera y las altas cuotas de crédito. Y así pasaron los años, mientras los ingresos aumentaban, los gastos también. Y no solo eran los gastos, sino todo lo que tiene mantener una vida con estatus: viajes, restaurantes, lujos y salidas. Además, los impuestos aumentan considerablemente. Y para completar, la carrera continúa, porque ahora sus pequeños hijos son enseñados a ser muy juiciosos y a estudiar diligentemente. Los están entrenando para comenzar la carrera de los ratones. Entonces ellos hablan del círculo vicioso, en el cual los hombres se entregan en una vida para obtener algo. Como el ratón que comienza a correr y comienza a correr queriendo obtener algo, y toda la vida gira queriendo obtener eso que tiene por delante sin nunca alcanzarlo. Eso es lo que en finanzas se ha llamado la carrera de los ratones.
Pedro habla que los hombres van tras una carrera, ¿no? Desenfrenadamente. Dice estas personas, ahí estás tú, sin darte cuenta, en la carrera de las ratas. Como un ratón que corre sin parar dentro de su rueda y no avanza a ningún lado, pero tampoco puede salir de ella. Hermano, esa era la vida que nosotros llevábamos antes, ¿cierto? Esa era la vida que cuando uno no tiene conocimiento, sino que está en ignorancia de las grandes verdades de Dios, lleva. Esa es la vida que viven los hombres en nuestros días. Una vida por alcanzar ciertas cosas, una vida por satisfacer sus placeres, una vida por alcanzar lo que tal vez mi papá no alcanzó. Estudie para que no sea como su mamá. Estudie para que no sea como su papá. Y sin darnos cuenta, nosotros a veces también estamos corriendo la carrera de los ratones. Sí, eso es lo que está diciendo Pedro. Vosotros corríais con ellos. El mundo corre, hermano. El mundo se afana. El mundo tiene afán de obtener ciertas cosas. Y Pedro asume que los cristianos también vivían en eso, pero ahora ellos han cambiado y por eso dice el pasaje que pasa ahí. Corrías con ellos en el mismo desenfreno de solución y os ultrajan. La gente se incomoda cuando le preguntan a usted, bueno, ¿y usted qué espera de su vida? ¿Cuál es su proyecto para este año o para los próximos 5 años? Cuando ven a un niño o una niña le preguntan, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? ¿Cuáles son sus planes? Sea juicioso para que sea profesional. ¿Sí? Ahora no tiene nada malo ser profesional, hermano. No tiene nada malo estudiar. El problema es que nosotros a veces vivimos una manera de vivir como si no conociéramos la verdad de las cosas. Hermano, estamos leyendo pasajes donde la Escritura nos dice que todo esto va a ser quemado. Que todo esto le espera el juicio de la ira de Dios. Que para el mundo se esperan días terribles. Pero para nosotros no, para nosotros hay una gran esperanza. Pero eso debe tener un efecto ¿en qué? En nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Usted está introduciendo a sus hijos en la carrera de los ratones? ¿Cuántos de nosotros a veces somos un espejismo aún en las reuniones porque nuestra vida es la carrería del mundo? Y estamos en esa ruleta que ni siquiera podemos reunirnos. Estamos en esa ruleta y estamos sacrificando nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con la palabra. Estamos sacrificando nuestras familias y estamos sacrificando nuestros dones, nuestros ministerios. Y el tiempo pasa, Cristo viene y nosotros comiendo mejor comida en el centro comercial. Porque muchos trabajan para tener un mejor celular y para almorzar todos los domingos en el centro comercial. Tristemente. Tal vez no exista una manera más superficial de desperdiciar la vida. Pero eso se vuelve común. Cosas como el evangelismo, la oración, el ayuno, la consagración, el reino de Dios, nuestros hermanos, los impíos que necesitan conocer el evangelio, son desconocidas por nosotros. Estamos tranquilos, estamos cómodos, corriendo la carrera a los ratones. Puesto que todas estas cosas, segunda de Pedro 3:11, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta palabra santo es apartados. Bueno, nosotros no deberíamos vivir para lo que viven las demás personas. Decía el profeta, lo leíamos la vez pasada, las naciones trabajan ¿para qué, hermano? Para el fuego. Nosotros trabajamos para construir cosas a veces que no tienen valor eterno. Y C.S. Lewis, creo que él decía que no existe mayor fracaso en este mundo que ser exitoso en lo que no tiene valor eterno.
Usted puede tener una linda familia, un lindo carro y una linda casa, hermanos. Y eso puede que no tenga ningún valor eterno. Entonces, ¿cómo debemos andar? Dice Pedro, mire lo que dice el verso 12. Esperando. Por un lado vivimos de una manera santa, vivimos de una manera diferente. El mundo está viviendo para lo suyo. A veces le preguntan a uno, bueno, ¿y usted para qué está educando a sus hijos? ¿Qué va a estudiar sus hijos? ¿Qué está haciendo su hijo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo su esposa? Porque, como decíamos, lastimosamente la carrera de ratones no respeta hoy género. Lastimosamente muchas son las mujeres que destruyen su hogar por estar corriendo la carrera de ratones en el mundo. Muchas veces son las mujeres mismas las que nunca ni siquiera tienen el deseo de conocer lo que es la maternidad, el matrimonio, el servicio cristiano, porque están corriendo la carrera a los ratones. ¿Y qué decir de nuestros hijos, hermano? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Para qué los estamos educando? Deberíamos ser personas que viven, ¿qué? Esperando. O sea, que ellos tienen una actitud de que conocen una verdad, pero su corazón ama esa verdad. La iglesia verdadera constantemente debe estar diciendo, Maranata, ven, Señor Jesús. Mire lo que se dice de los tesalonicenses, una iglesia ejemplar. Jair nos estuvo hablando bastante en el capítulo 1 de los tesalonicenses. Vamos ahí, 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. O sea, el nuevo creyente, ¿se acuerdan que esta es una iglesia nueva? Tenía algo en el corazón. Era una iglesia que tenía tanto amor por Cristo al convertirse a Él, que una de las características es que por donde iban estos cristianos, iban divulgando la palabra del Señor, tanto que no había necesidad de que los apóstoles predicaran. ¿Sí? Ellos eran hombres del evangelio, ellos estaban a toda hora predicando el evangelio. Y dice, porque ellos mismos cuentan, o sea, las demás personas hablaban de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión de ellos, abandonando el paganismo y la idolatría, generó un servicio cristiano completo a Dios. El verdadero cristiano no solo abandona la religión antigua, pagana, idólatra, falsa, sino que ahora él se entrega en un servicio constante al Dios vivo. Sus manos están marcadas por el servicio cristiano, su espalda está dolorida por la carga del yugo del Señor y sus pies están cansados porque él está haciendo la obra de su Señor. Él trabaja sosegadamente, él no es el espectador del domingo que viene a hacer profesión de fe hipócrita, no, él es alguien que diariamente se ha entregado al servicio del Dios que ha conocido. Así eran los tesalonicenses. Y dice ahora en el verso siguiente, y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, la característica de estos cristianos era que servían a Dios por un lado y por el otro estaban ¿con qué? Con la esperanza. Ellos vivían ¿qué? Esperando. O sea que la venida del Señor no solo es algo que debemos conocer en el sentido de conocer todo el calendario escatológico, sino que la venida del Señor debe despertar nuestros deseos de nuestro encuentro con Él. Claro, las cosas van a ser desechas, eso es terrible para el mundo. Para el cristiano ese día va a ser un día tan deseado, tan amado, tan anhelado. Nosotros deberíamos vivir con esa expectativa, hermanos. Es más, hermano, cuando nosotros nos reunimos a partir la cena, a partir el pan y a tomar la copa, esa es una de las cosas que hacemos. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamamos que somos un pueblo peregrino que está esperando ese glorioso evento. Nuestro corazón está centrado en esa gloriosa esperanza. ¿Cuál esperanza? Ver
de los cielos al Hijo. ¿Sí? El cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando alguien le pregunta, hermano, ¿y usted qué va a hacer este año? ¿En qué se caracteriza su vida? ¿Qué está haciendo usted? No, yo tengo... No, la respuesta de los tesalonicenses es que por un lado ellos estaban sirviendo arduamente a Dios, predicando el Evangelio, y por otro lado estaban esperando la venida del Hijo de Dios. Esa esperanza, hermanos, esa esperanza es la que hace que nuestra vida tenga sentido. Esa esperanza es la que nos lleva todos los días a orar, consagrarnos, leer la palabra, esforzarnos sirviendo a Dios. Esa esperanza es la que nos lleva a predicar el Evangelio. Esa esperanza nos debe llevar a ser arduos trabajadores en el reino de Dios. O debería ser por lo menos así. Dice en 2 de Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esa palabra que usa Reina Valera, apresurándoos, poniendo el sentido de la responsabilidad en el creyente de apresarse, no es la palabra más correcta en la traducción. Yo estoy mirando varias versiones, por ejemplo, la versión Recobro, la Nueva Versión Internacional, la Textual, las Américas, Almeida, Ferreira, y casi todas traducen la palabra así, todas. Esperando y apresurando la venida del Señor. Y la mayoría de comentaristas concuerdan que esa sería una mejor traducción. O sea, no es que el autor está poniéndonos a nosotros, aunque es parte de lo que venimos hablando, que nosotros debemos apresurarnos, sino que cuando nosotros esperamos y andamos conforme a cierta realidad, la venida del Señor es más rápida. Que no es extraño el contexto. ¿Se acuerdan lo que estuvimos leyendo la semana pasada? Que decía Pedro que el Señor no se retarda su venida, sino que Él es paciente, ¿sí?, queriendo que nosotros nos arrepintamos. O sea que la venida del Señor tiene un tiempo, pero que está relacionado a la condición espiritual de la iglesia y aún del mundo. Pero nos dice que si el Señor viniera, la situación en la que está la iglesia sería lamentable y el mundo. Entonces Él posterga su venida esperando que los hombres se arrepientan. Entonces la palabra nos dice que la venida del Señor está relacionada a nuestra situación espiritual. En la medida que la iglesia madure y esté preparada como una joven que madura y crece y está en la edad para casarse, en esa misma medida va a llegar su esposo. Y asimismo parece ser que Cristo viene no por una niña, por una novia. Pero una novia no cualquiera, una novia que ataviada, sin mancha, sin arruga. Entonces la venida del Señor muchas veces está relacionada en estos pasajes a la situación espiritual de la iglesia. La iglesia puede demorar o puede acelerar el retorno de Jesucristo. Una de las cosas que yo decía cuando me decían, hermano, el Señor viene 5 años. Y una de las cosas que yo decía, lamentablemente si el Señor viniera en 5 años, ¿qué esposa se encontraría? Yo no creo que el Señor venga tan pronto, hermanos. ¿Por qué? Por la situación en la que está la iglesia, hermano. Por un lado una apostasía tremenda en el cristianismo visible. Y por otro lado una tibieza en el cristianismo que aquellos que dicen que conocen la verdad. Iglesias como los tesalonicenses que tienen un sentido de amor hacia Dios, de servicio a Dios, de predicar el Evangelio, casi no se encuentran, hermano. Uno va a la mayoría de iglesias y el grupo de jóvenes nunca sale a orar, a ayunar y a predicar, sino salen al centro comercial a hablar estupideces. A hablar de fútbol, películas, ropa. Y esos son los próximos misioneros. Si nosotros examinamos nuestros jóvenes y pensamos que ellos son los que van a predicar el Evangelio en la próxima generación, ¿qué le espera a este mundo? Son tan superficiales algunos, hermano. Pero muchas veces el ejemplo de los padres, la enseñanza de los padres.
Entonces nosotros vivimos una generación que ojalá el Señor no vuelva, hermano. Porque ¿qué sería de la iglesia en su estado? ¿Sí? Y esto le da una tremenda relevancia a nuestro tiempo, ¿no le parece, hermano? O sea, en la medida que yo ocupo bien mi tiempo, en la medida que yo me consagro, en la medida que yo me esfuerzo en mi vida cristiana, eso tiene un efecto sumamente glorioso. ¿Sí? Hermano, la Biblia supone que nosotros somos colaboradores activos y obedientes de Dios para apresurar el día de su venida. Qué frases, ¿no? Los judíos pensaban lo siguiente, mira cómo hablaban algunos rabinos, y aún hasta el día de hoy ellos hablan así. Son los pecados de las personas que impiden la venida de los Mesías, decía un rabino. Si los judíos se arrepienten genuinamente en un día, el Mesías vendrá. Y si Israel guarda perfectamente la Torá, por un día el Mesías vendrá. Esa era la interpretación que tenían los rabinos. Hasta el día de hoy ellos están esperando el Mesías, ya vino. Ellos tenían un concepto de que la venida del Mesías estaba relacionada a la situación espiritual de Israel. Y yo pienso que de alguna manera Pedro hereda ese pensamiento y él entiende que el Señor va a venir hasta que la iglesia está en su situación espiritual correcta. Dice, esperando y apresurando la venida de Dios. La palabra ahí en el griego para venida es parusía, que se traduce como presencia, se podría traducir, pero literalmente en el Nuevo Testamento es usada para referirse a la venida pública, visible y real de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en las nubes con una gran compañía de ángeles y con todos aquellos que murieron en Él. Cuando las trompetas suenen, el gran día, el día deseado, el que Juan dice, sí Señor, ven. Y el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús. O sea, la iglesia vive esperando y apresurando ese día. Un día que, como nos es descrito acá, para el mundo va a ser terrible. Para la iglesia va a ser un día de gran gozo y alegría. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Si usted coge el capítulo 2 y el capítulo 3, todas las veces que Pedro habla de condenación, de fuego, de perdición, usted se va a alarmar y va a ver que Pedro es muy insistente en esta idea. ¿Sí? Ese día las cosas va a ser quemadas. Yo anoche acabamos la reunión un poco impresionados por el tema que estuvimos estudiando con los hermanos y me subí al computador a mirar unas cosas y comencé a leer unas noticias. No había visto que ahorita en Australia hay un tremendo incendio, hermano. Las olas de calor han sido impresionantes, eso lleva más de 40 y han habido unos incendios sumamente terribles. Como 25 muertos ya y centenas de desaparecidos. Había una persona que hablaba porque es tanto el incendio que lugares completos, las casas fueron consumidas, más de 1.500 casas consumidas. 4 millones de hectáreas. 4 veces lo que fue el incendio de la Amazonía es lo que está ocurriendo ahorita en Australia. Dicen que la cantidad de animales muertos podría pasar los 1.000 millones. De animales. Hermano, esos son pequeños chispazos, hermano. Esos son pequeñas Jesús dijo, habrán señales. Hermano, ¿usted cree que tiene una vida comprada? Una mujer salía toda preocupada y le preguntaba, ¿y su casa? Mi casa ya no me importa. Lo que yo quiero es sobrevivir. Porque mostraban alrededor todo el bosque, toda la carretera y todo quemándose. Hermano, cuando Dios habla algo, Él no se está burlando de nosotros. Cuando Él dice que todas las cosas serán quemadas, lo dice en el sí y en el amén. ¿Lo crea usted o no lo crea? Sí. Y todo lo que nosotros construimos en este mundo puede acabarse en un día. Sea con la venida del Señor,
sea con la muerte, sea con una enfermedad, sea con una catástrofe. ¿Sí? Esta vida se caracteriza porque es pasajera. Nosotros no debemos vivir esperando estas cosas que van a ser ¿qué? Quemadas. Estas cosas que van a ser ¿qué? Desechas. Estas cosas que se van a fundir en un horno para dar nuevo un comienzo a un cielo y a una tierra nueva. Dice ahí, pero nosotros, eso es el mundo, ¿cierto? El mundo va a vivir esta terrible realidad, hermano. El mundo trabajó para el fuego y ese día Dios va a juzgar en la persona de su Hijo Jesucristo este mundo. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. O sea que la esperanza de nosotros, pues que a veces nosotros pensamos, no, todo eso va a ser quemado, sí, pero eso va a dar lugar a algo nuevo, una nueva creación. Y como dice el pasaje, en los cuales ¿qué? Mora la justicia. ¿Qué quiere decir que mora la justicia? Todo síntoma de pecados, todo síntoma de rebelión, todo síntoma de maldad va a ser tratado cuando Jesucristo venga a juzgar a los hombres. En este nuevo mundo no habrá pecado. En este nuevo mundo no habrá maldad. En este nuevo mundo no habrá enfermedad, dolor, crimen, violencia, ningún tipo de injusticia. En este mundo reinará la paz. En este mundo Cristo será el Señor. En este mundo los hombres se amarán. En este mundo la creación nueva, aún la naturaleza será de otro color. En este mundo no habrá lágrimas, hermano. En este mundo no habrá necesidad. En este mundo será Cristo llenándolo todo, en todos. Es el mundo que nosotros esperamos. Por eso no nos aferramos a este mundo, porque este mundo literalmente es una olla que huele a podrido. Cada vez la corrupción es mayor, cada vez la violencia es mayor, cada vez la maldad es mayor. La única razón que Dios tiene para tenernos en este mundo es que seamos sal y luz de este mundo. Cuando cría a su hijo, no lo críe para ser un hombre exitoso, sino cuando usted cría a su hijo, críelo para la eternidad. Como un hombre que está siendo preparado para el cielo nuevo y la tierra nueva, donde habrá justicia. Porque también la idea de Pedro es que nosotros que tenemos tal esperanza, debemos comenzar ahora a vivir de esa manera. ¿Sí está entendiendo? Como tenemos una esperanza de la justicia de Cristo, ahora deberíamos andar rectamente, santamente, piadosamente, esperando eso que ha de venir. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, otra vez aplicación. Pedro va enseñando y va aplicando, enseñando y aplicando. Esto debe tener aplicación en nuestra vida. Y también por eso era que quería hacerlo antes de la cena. Porque, hermano, a veces nosotros somos tan irreverentes y tan indiferentes con las cosas del Señor. A veces venimos a la cena, comemos, hacemos memoria de Él y seguimos viviendo de una manera. A veces vivimos nuestra vida cristiana como si fuera parte de la carrera de los ratones. Hermano, pero todas estas verdades deben tener una aplicación en nuestra vida. Y yo antes de ir terminando, yo sí quisiera animarles, hermano, que este nuevo año que comienza usted pudiera hacer un alto en su camino y usted pudiera tomar en serio su vida cristiana, hermano. Usted pudiera reconsiderar cómo ha vivido hasta el día de hoy. En qué está gastando su tiempo, cómo ha avanzado su fe, cómo ha avanzado la obra de Cristo en su casa, cómo ha avanzado la obra de Cristo en su vida, o todavía está corriendo la carrera de los ratones. Yo quisiera animarlos, hermano, que esto que hemos venido estudiando domingo tras domingo tenga un efecto en su vida, en su andar. ¿Sabe qué se dice de los hijos? Cuando uno estudia en el Antiguo Testamento, había una figura, los recabitas, los hijos de Recab.
Ustedes conocen la historia. ¿Saben qué se dice de estos hijos? Ellos no tomaban vino. ¿Y saben qué se dice de estos hombres? Que ellos no tenían construcción de casas. Eran un pueblo nómada, ¿sí? Y el Señor usa la figura de los recabitas para exhortar a su pueblo en un tiempo de apostasía. Y de alguna manera Dios siempre tiene un remanente, hermano. Ahora, en medio de la apostasía que vive el cristianismo buscando cosas terrenales y temporales, no solo en la doctrina, porque eso está en el Evangelio de la Prosperidad, pero muchos viven eso en la práctica, aunque no tengan la doctrina. Dios necesita personas que vivan como nómadas, hermano, como peregrinos, familias enteramente dedicadas a Cristo. Jóvenes, hermano, jóvenes que se dediquen a la palabra. Jóvenes que se dediquen a la oración. Jóvenes que comiencen a orar para que Dios los pueda encargar a predicar el Evangelio. Mujeres que se estén preparando para los próximos obreros y que ellas puedan ser ayudas idóneas de los esposos que Dios les va a dar. Hogares que decidan servir a Cristo por encima de tener lujos y beneficios en este mundo. ¿Cuánto necesitamos hogares así, hermanos? ¿Cuánto necesitamos hombres radicales, hermano, que le digan ya no más a este mundo, que le digan ya no más al pecado y que decidan vivir para Cristo? Mujeres, ¿cuánto necesitamos mamás que entiendan lo glorioso del llamado de educar la próxima generación para Cristo, hermano? ¿Cuánto necesitamos iglesias que dejen de ser iglesias solo en el lugar de reunión y salgan a dar testimonio de Cristo en todo lugar? ¿Cuánto necesitamos jóvenes que en su universidad no tengan temor y prediquen el Evangelio? ¿Cuánto necesitamos hombres que puedan tomar en serio predicar el Evangelio aún en el trabajo que Dios les ha puesto? Usted podría hacer una lista de cosas que debería hacer y no está haciendo y comenzar a orar seriamente para que el Señor haga un cambio en su vida. ¿Cierto? Hermano, eso es muy radical. Cuando usted es superficial, tibio, y cuando usted se ha acostumbrado a la corriente de este mundo, realmente, como decía J. Serral, cualquier tipo de obediencia a Dios se vuelve fanatismo. Nos hemos acostumbrado a vivir tan como el mundo que hablar de estas cosas suena extraño, ¿cierto? Se ha vuelto tan común la carrera de ratones para nuestra vida que hablar de santidad, sacrificio, es escandaloso. Hermano, hay lugares donde nosotros, por hablarle a personas de leer la palabra, de orar, de santificarse, no nos volvieron a invitar. Ese fue nuestro gran pecado. Porque lastimosamente a veces hasta nuestro liderazgo, los que predican la palabra, están corriendo la carrera a los ratones. Viviendo para sí mismo, comiendo, vistiéndose bien, mientras la iglesia muere de hambre porque no hay preparación en cuanto al ministerio de la palabra, mientras las iglesias no son pastoreadas, mientras las iglesias están viviendo tibieza espiritual y se acomodaron a este mundo. Dios levante la voz de muchos profetas en nuestros días que despierten a su pueblo para que el pueblo cristiano no siga viviendo de la misma manera, hermanos, sino que pueda vivir conforme a las verdades escritas en la palabra de Dios. Solo 12 hombres que Jesús apartó, santificó, trabajó con ellos, llevaron el Evangelio a toda la tierra en el primer siglo. Si nosotros tuviéramos 10, yo a veces digo, recordando ese pasaje que el Señor le dijo a Abraham, si hubieran 10 justos, y un autor decía, los justos no se ven en la reunión del domingo, porque en la reunión del domingo generalmente se ve la popularidad del predicador. Si usted quiere ver los justos de una iglesia, vaya a la reunión de oración. Si usted quiere ver los justos de una iglesia, vaya a la reunión de ayuno. Si usted quiere ver los justos de una iglesia, entérese cuántos están predicando el Evangelio en medio de ella. Y a veces nosotros vamos a la reunión de oración y comenzamos a orar. Si hubiere 10 justos. Pero el cristiano no tiene tiempo para ir a la reunión de oración, ¿cierto? Al ayuno tampoco, pero sí tiene tiempo para televisión, Netflix, internet, redes sociales, comer con el amigo en el mejor restaurante. Pero no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para predicar el Evangelio.
No tiene tiempo para servir a Dios. Cualquier cosa que le genere tal vez un lucro económico mejor, es mucho mejor que ir a una reunión de ayuno. Hermanos, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué debemos hacer? Procurar con diligencia. Porque alguien llegaría a pensar falsamente, porque eso es otro de los desvíos que algunos dicen. No, el Señor viene. Hermano, la venida del Señor no nos debe llevar a la pasividad. La venida del Señor, ¿a qué nos debe llevar? A la diligencia. O sea, si el Señor viene, tenemos menos tiempo. Entonces, ¿qué debemos aprovechar? El tiempo y ser diligentes. Pero somos tan diligentes en aquellas cosas que no deberíamos ser diligentes, y somos tan negligentes en aquellas cosas que deberíamos ser diligentes. Sí. Servimos con toda nuestra fuerza a Mamón y a Cristo le damos lo que nos sobra. Tenemos toda nuestra preocupación por otras cosas, pero las del Señor pueden esperar, ¿cierto? Pero la enseñanza de la Escritura es que procurad con diligencia ser hallados, porque cuando Él venga todos vamos a ser hallados. Como decíamos la vez pasada, nadie se va a poder esconder. Todos van a ser llamados a lista, esa canción antigua, ¿no? Cuando venga el Señor allá, todos seremos llamados a la lista. ¿Sí? Diana, Johan, Cristian, Salomé, Lourdes, Edwin, Santiago, Marta, Jason, Consuelo, Cristian, Natalie. Usted también, hermano, va a ser llamado. Juan José, Marta. Hermano, usted también va a ser llamado. ¿Está preparado para ese día? Que no lo sorprenda. Que no lo sorprenda, porque usted va a ser llamado por nombre. Usted va a ser pasado en la lista. Cada uno de nosotros, hermano, va a ser llamado en ese día. Cuando seamos llamados, mire lo que dice Pedro: seamos hallados por Él como sin mancha. Las manchas generalmente tienen relación a pecados, cosas sucias. Hermano, todavía hay cosas, pecados en su vida. Todavía hay cosas inmundas, todavía hay cosas de las que usted se avergüenza. Todavía hay cosas secretas que usted no quiere que nadie descubra. Todavía hay cosas que usted sabe que Dios aborrece en su vida. Hermanos, es hora de que también nos propongamos vencer esos pecados, tratar con esos pecados, vencer esos pecados. La conciencia de la venida del Señor nos debe llevar a la santidad, hermanos. ¿Sí? Ahora, como decimos, a veces los cristianos tienen más miedo que se les hable de santidad que cualquier otra cosa. Está la degradación de nuestra generación que le tiene miedo a estos mensajes, ¿no? Dice: sin mancha e irreprensibles. O sea, Dios no quiere que tengamos cosas en nuestra vida que son reprensibles. Dios no quiere que tengamos cosas de las cuales todavía estamos dando mal testimonio. Dios quiere venir por una esposa santa, jóvenes santos, consagrados, puros, limpios. Limpios cuando están acá, limpios cuando entran a internet. Limpios cuando están hablando con los hermanos, limpios cuando miran las mujeres. Jovencitas santas, esposas santas, limpias cuando están en la reunión, limpias cuando hablan con sus esposos, limpias cuando se someten a ellos, limpias como educan a sus hijos. Varones santos, puros, consagrados acá, pero consagrados cuando están en el mundo. Una mente pura, un corazón limpio, ojos santificados. Honestos en sus negocios, íntegros en su andar, con una vida de oración fiel, estable, sólida, llenos de la palabra. Hombres que siempre los vemos en reuniones, mujeres consagradas. Sí. Irreprensibles y en paz. Personas que no tienen pleitos con nadie. Personas que están tranquilas, no le deben nada a nadie, ni nadie tiene nada contra ellos. Personas que tienen manteniendo sus relaciones familiares, sus relaciones con los hermanos con tranquilidad. No hay ira, no hay odio, no hay rabia, no hay rencor.
no hay amargura, hay paz. Ese es el pueblo que el Señor espera, hermanos. Y como les decía, hermanos, qué bueno es poder escuchar estas cosas aún antes de podernos levantar a comer el pan y levantar a comer la copa. Qué bueno escuchar un mensaje como estos. Tal vez yo pueda replantear mi vida y darme cuenta que en algunos aspectos me he desviado, en algunos aspectos me he contaminado, en algunos aspectos bajé la guardia, y tal vez si miro atrás este año que pasó, fue un año que perdí. Y como decía Austin Spar, yo debo volver al lugar donde me perdí, a ver si encuentro otra vez a Dios en mi camino y enderezo mis pasos, porque perdí un año ya, pero queda un año que viene. Y qué bueno que aquellas cosas que Dios nos ha venido hablando, hoy pueda ser un momento de que yo me levante en la cena y diga: Señor, amén, heme aquí, yo haré lo que tú me has dicho. No quiero discutir más con tu voluntad, no quiero discutir con aquello que has insistido a mi vida. Hoy va a ser un nuevo comienzo en mi relación contigo. Hoy va a ser una nueva jornada. Hoy voy a ser más firme mi andar. Hoy voy a ser más sólido mi vocación. Hoy voy a pedirte que tú me ayudes a limpiarme, a santificarme, a consagrarme. Qué bueno que algunos de nosotros llegaran a la casa y pudiéramos sentarnos y escribir esas cosas que Dios nos habló y estar orando todo este tiempo para que no se nos olvide y podamos obedecerlas según la gracia y el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que usted pueda estar delante del Señor y pueda considerar que Él va a venir, hermano, y pueda enderezar su vida conforme a esa realidad. Y qué bueno que yo lo pueda hacer. Yo les pudiera contar, el Señor me ha hablado tanto de mi negligencia con la palabra, hermanos, tanto mi descuido con la oración, con ciertas áreas de mi vida espiritual. Y pido al Señor que me ayude a orar más, a leer más la palabra. El Señor me ha mostrado que ya no solo debo importarme de mí mismo. Vamos a procurar reunir a los hombres que Dios está usando. Nos vamos a preparar, amén, hermanos. Vamos a orar para que los jóvenes de la iglesia, quien sea Olivar, sean diferentes, hermano. Vamos a animarles a orar, vamos a animarles a santificarse, vamos a animarles a ayunar. Que ustedes crezcan, puedan ser útiles en el reino de Dios. Vamos a orar para que Dios levante mujeres santas en medio nuestro, hermano. Ancianas que puedan enseñar a las más jóvenes a ser buenas esposas, a educar a sus hijos, hermano. Vamos a predicar el evangelio, hermanos. No vamos a callarnos, hermano. Vamos a predicar el evangelio este año que viene. Hay muchos que necesitan oír la palabra de Dios, hermano. Vamos a hacer las cosas que el diablo ha querido destruir, hermano. Vamos a levantarnos firmes en la gracia de Jesucristo y vamos a obtener esa victoria que Él prometió a los que creen, hermanos. Vamos a restaurar el altar familiar, hermanos. Vamos a educar a nuestros hijos para Cristo. Vamos a abandonar el pecado con la gracia del Señor, hermano. Que este año sea un nuevo comienzo, hermanos, para seguir adelante. Que este año nuestra prioridad sea Cristo, aunque tengamos que sufrir cierta pérdida económica. Que este año nuestra prioridad sea el reino, la venida del Señor, hermanos. No nos enredemos más, hermano. No nos engañemos como el mundo está engañado. Pongamos nuestro corazón en esa gran esperanza y sigámosla. Sigámosla con aquellos que quieren lo mismo, hermano. Deseche esas amistades que no le benefician espiritualmente. Deseche esas conversaciones, esas personas que no le ayudan espiritualmente. Hágalas a un lado y acerque de personas con las que usted pueda consagrar y seguir a Cristo. Ponga en la cruz sus deseos, hermano. Niéguese a sí mismo y siga a Cristo. Usted sigue a Cristo, le van a venir cosas sumamente preciosas, hermano. Aún lo que nos preocupa, las añadiduras, Dios las va a dar, hermano. Vamos a procurar, hermano, hacer más firme nuestra vocación. Procurar seguir adelante, hermanos. Usted que está desanimado, fortalezca sus pies, sus rodillas y siga, hermano. Porque tenemos un largo camino, no sabemos cuándo venga el Señor. Más que el Señor nos halle haciendo su voluntad.